A todas las familias nuevamente bienvenidas y doctor Ramón, qué bueno tenerlo nuevamente acá en el espacio. Sabemos que en otros momentos pues, nos han acompañado los profesionales de Clínica Servir, también de la sede de Calasanz, que también es importante que ellos nos informen y también nos entreguen toda esa información desde las diferentes áreas, pero siempre es muy bueno tenerlo a usted acá como director y más cuando hablamos de los tratamientos y de los diagnósticos. Entonces, bienvenido y muchas gracias por estar acá. Freddy, muchas gracias. Y como bien lo has dicho, Clínica Servi es una institución que tiene un propósito muy claro y es poder ayudar a todas las personas y a las familias que llegan aquí problemados por los asuntos en la esfera mental. Y parte de ese proceso terapéutico que nosotros desarrollamos tiene que ver con la psicoeducación. Y en esta psicoeducación, como bien lo dices, Freddy, todos estamos aprendiendo. Eh, Esto es una retroalimentación permanente que hacemos nosotros desde Servir con las familias. Siempre decimos que estamos muy contentos de poder estar con ustedes apoyándolos en este proceso terapéutico. Yo quisiera hablarles unos 20-25 minutos sobre algo introductorio en torno a lo que tiene que ver con los diagnósticos y los tratamientos en la psiquiatría. Y luego, Freddy, si estás de acuerdo, pasamos a preguntas y respuestas. Recordándoles a todas las familias que pues no hay preguntas tontas. Y quizás la pregunta tonta es aquella que no se hace. Y de verdad que las agradecemos mucho. Y créanme que muchas preguntas son muy terapéuticas para toda la comunidad que estamos en esta noche conectados para compartir con ustedes. Bien, vamos a empezar con lo siguiente. ¿Qué es la psiquiatría? Miren, la psiquiatría es una especialización de la medicina y nosotros nos demoramos como 3 o 4 años, después de que somos médicos, en estudiar todo lo que tiene que ver, cómo se diagnostica, se trata y se previene y se estudia alguna condición clínica en la esfera emocional, conductual y comportamental. Entonces, la psiquiatría, para uno formarse como psiquiatra, tiene que tener, o uno aprende a conocer mucho el cerebro, esas bases neurocientíficas de los problemas mentales, pero también aprendemos algunas herramientas del área terapéutica. Entonces la psiquiatría es un área de la medicina eh, que también por lo demás pues no es una especialidad tan antigua, es más o menos desde hace unos digamos 150 años que existe la psiquiatría y la enfermedad mental siempre ha existido. Y se le ha atribuido a la enfermedad mental muchas causas que van desde causas místicas hasta causas que tienen que ver con infecciones y hay mucho prejuicio. Y el objetivo, vuelvo y digo, de la psiquiatría es poderles ayudar a prevenir, a conocer, a diagnosticar, a tratar cualquier afectación emocional, comportamental eh, de un ser humano. Nosotros en psiquiatría y también en la psicología necesitamos tener puntos de acuerdo para que el fenómeno conductual, comportamental y emocional que vemos en Colombia sea lo mismo que vemos en México, sea lo mismo que se ve en la China, en Japón, en Australia o en África. Entonces nosotros aprendemos a hacer unas clasificaciones y existen muchas clasificaciones de las esferas mentales, de las enfermedades mentales, pero quizás las dos más importantes es una que hizo la Organización Mundial de la Salud, que se llama CIE-10, CIE-11, que significa Clasificación Internacional de Enfermedades. Esa la hace la Organización Mundial de la Salud y es muy global. Pero hay otra clasificación que es la que seguimos aquí en Occidente, Estados Unidos, América, Europa, y es la clasificación americana de los trastornos mentales, que ya vamos en la quinta edición. Entonces, lo que hacemos nosotros desde el área desde esta especialidad es como juntar síntomas sin signos, tratar de mirar cuáles son las causas, los correlatos de origen de los padecimientos y a ello generalmente tratamos de buscar una arma, una ayuda terapéutica que pueden ser medicamentos y los medicamentos pues son varios. Son antipsicóticos, antidepresivos, ansiolíticos, estabilizadores del ánimo, psicoestimulantes. Bueno, cuando hacemos una evaluación diagnóstica, para hacer un diagnóstico, nosotros nos apoyamos en una buena historia clínica. Esa buena historia clínica básicamente es un
un paciente que nos hace un relato y complementado con la información que nos da el familiar, porque incluso muchas veces una es la percepción del paciente y otra es la percepción de la familia. Puede que el paciente no sienta nada, que todo está bien, pero la familia lo nota triste, aislado, retraído y aumentando de peso, entonces uno dice, aunque él no se siente deprimido, puede estar teniendo una depresión. Bien. Eh, entonces, hacemos una impresión diagnóstica. Los diagnósticos no son fáciles porque depende mucho de los síntomas, los signos que los pacientes nos cuenten y aquellos que nosotros observamos. Eh, Tratamos de establecer en las entrevistas de psiquiatría una relación amable, cálida, respetuosa, honesta, sincera, y vemos a la persona como un ser humano, más que un paciente, es un ser humano que tiene una vulnerabilidad, una susceptibilidad, una fragilidad, porque si llega la atención es porque necesita ayuda. Y hay una relación ya con un profesional que tiene una formación y más que un contrato de tratamiento desde la psiquiatría, lo que nosotros hacemos es una relación médico-paciente. Bien, entonces frente en esa evaluación diagnóstica encontramos una persona, un ser humano que tiene un sufrimiento mental expresado en el comportamiento, las conductas y las emociones. Y uno espera que el paciente sea muy consciente de eso. Pero desafortunadamente, y como les decía ahorita, no es el paciente el que se da cuenta, sino la propia familia. Ahora bien, frente a cualquier sufrimiento mental, lo que aparece frente a la necesidad de buscar atención en psiquiatría o en psicología es unos grandes destemores, una gran confusión, porque realmente son áreas del conocimiento realmente muy estigmatizadas. La gente pues le tiene mucho miedo ir donde un psicólogo, ir donde un psiquiatra, porque temen que vamos a decirle que no está normal, que está con una mente muy loca y hay mucho temor. Entonces, frente a esa dolencia mental o sufrimiento mental, encontramos muchos obstáculos al momento de ejercer la práctica de la psiquiatría, de la psicología. Un obstáculo grande es pues los temores y los prejuicios, pero también acceder a las atenciones no es fácil, porque pues hoy eso tiene unos costos y hoy acceder por el sistema de seguridad social pues no es tan fácil y nunca ha sido tan fácil. Sin embargo, pues hoy hay más apertura a que la gente exprese su padecimiento, su sufrimiento, su dolencia, también expresa su temor y su confusión y encuentra posibilidades de asumir unos gastos para llegar batiendo esos temores a encontrar un proceso terapéutico que sea un proceso amable, respetuoso. Hasta aquí, pues espero que todo sea muy claro. Establecemos una relación de trabajo entre el médico, el paciente y la familia. Es importante que sepan que aunque existen muchas clasificaciones y usamos aquellas dos, pues de todas maneras son una vía de comunicación entre los profesionales, los pacientes y las familias. Y la gente, hay como mucho temor porque o van donde un psiquiatra y le dice es este diagnóstico, van donde otro y les dice otro diagnóstico, y la gente se confunde. Y desafortunadamente a veces también cuando necesitamos mandar algún medicamento, a veces se coloca un diagnóstico porque si no se pone ese diagnóstico, no le dan ese medicamento, así el paciente no tenga ese diagnóstico. O sea que sería como un diagnóstico erróneo a fin de satisfacer la necesidad terapéutica. Eso cada vez se comete menos, cae menos en eso, pero de todas maneras es un sesgo. Y lo otro que pasa es que, queridas familias, los diagnósticos dependen mucho del ciclo de vida. No es lo mismo cuando es niño, adolescente y adulto. Y vuelvo y les digo, depende mucho hasta el momento en que y la situación en que uno ve el paciente. Yo a veces veo pacientes en mi consultorio de una manera y de pronto cuando ya lo veo en el taller, en la actividad, ya lo puedo observar de una manera diferente. Los hallazgos al examen psiquiátrico o al examen mental no son tan evidentes como son evidentes algunas otras afectaciones.
por ejemplo, las fracturas, las amigdalitis, las gripas, las apendicitis, la hipertensión, el asma. Esos son elementos muy evidentes, pero en psiquiatría, pues realmente no se comprenden muy bien. El síntoma por el que consulta es lo que la persona siente. Por ejemplo, la persona, o lo que piensa, por ejemplo, un síntoma puede ser que la persona piense que tiene muchas ideas de culpa, de minusvalía y desesperanza, o que también tenga alucinaciones auditivas. Eso es un síntoma, pero un signo es lo que uno ya ve. Por ejemplo, el paciente esquizofrénico puede que no te diga que estás escuchando voces, pero uno lo ve en la consulta, que está hablando con uno y es como que hablara con alguien que está al lado sin que haya nadie. O sea, que está hablando solo, o hace risas inmotivadas, o tiene un discurso muy desorganizado. Esos son signos que uno ve. Entonces nosotros sí necesitamos ahí, queridas familias, acudir a lo que llamamos el juicio clínico, que es lo más importante. Y ese juicio clínico nos va a permitir identificar qué es lo que está pasando. Por ejemplo, las lágrimas. Las lágrimas pueden ser una expresión de tristeza, de dolor, pero las lágrimas pueden ser una manifestación de ira, de rabia, de enojo. Eh, y también pues en el examen que nosotros hacemos pues es fácil encontrarse con cosas realmente complejas en la observación de los síntomas, de los signos, para llegar a unas conclusiones, establecer un diagnóstico que va a ser un diagnóstico que va a tener fines terapéuticos porque le vamos a mandar un medicamento, pero tiene también fines legales, porque de los diagnósticos dependen también procesos legales. ¿Sí? Bien, hasta aquí esta primera parte, Freddy, si estás de acuerdo, hemos hablado hasta este momento, y lo repito para las familias que se están conectando, que la psiquiatría es una área de la medicina, que es una especialización relativamente nueva, por ahí 150 años, que se encarga de prevenir, diagnosticar y tratar el sufrimiento emocional, comportamental. Les he dicho a las familias que hay dos clasificaciones grandes de enfermedades mentales, las más importantes, la Organización Mundial de la Salud y de la Asociación Americana de Psiquiatría, que la consulta tratamos de establecer una relación con el paciente que sea una relación muy, muy sana, muy terapéutica, porque entendemos que el paciente y la familia es vulnerable y también nosotros ya por haber estudiado y estarnos dedicando a este oficio, pues sí tenemos la obligación de ser muy sensatos, muy responsables y poner mucha atención a lo que me están contando. También vuelvo a repetirlo, nosotros no atendemos tanto pacientes, atendemos más que todo personas que padecen un sufrimiento mental o que tienen dificultades comportamentales, conductuales o emocionales, que los observan los pacientes y a veces el paciente cree que no le está pasando nada y los que llevan al paciente es la familia. Además que los diagnósticos producen o las enfermedades mentales producen confusión, temor y que hay muchos obstáculos, barreras, temores, prejuicios y asuntos también económicos. Eh, que las clasificaciones de las enfermedades son un lenguaje común que nos permiten comunicarnos entre todos y que definitivamente un diagnóstico depende mucho del juicio clínico y de la etapa del ciclo vital que está teniendo la persona. Hasta aquí sobre la parte de la evaluación diagnóstica. ¿Todo claro, Freddy? Sí, doctor, muchísimas gracias. Pues la verdad, estamos muy contentos porque hoy ya pues tenemos conectadas 86 familias. De eso se trata, que aprovechen mucho este espacio, sobre todo porque es el espacio en el que usted, a través de todo lo que nos cuenta, puede dar esa seguridad y esa confianza a las familias. Además, porque muchos culturalmente hemos tenido en la cabeza que, usted mismo lo decía, ir al médico psiquiatra es porque tenemos un desequilibrio emocional y lo vemos demasiado grande. Y aquí también algo es muy importante de lo que nos ha dicho el doctor Ramón y es que hay muchos diagnósticos y cada caso es particular. Y a mí me gustaría, doctor, antes de darle paso a las familias, y es contarles que como cada caso es particular, en nuestra clínica Servir, bueno, y en muchas clínicas sabemos que hacen el staff de casos que usted lidera, que sagradamente los martes, todos los martes a las 7 de la mañana, se reúne todo el equipo de especialistas bajo su liderazgo y allí analizan cada caso de los pacientes que tenemos en internamiento, que tenemos en hospitalización parcial. A mí me parece tan importante, doctor, hablarle de esto a las familias, porque es que es realmente el caso a caso y cómo ustedes a través de la recuperación y de los avances que va teniendo el paciente, pues van tomando decisiones.
En el modelo de nosotros, en nuestra clínica Servir, como bien lo dices, hacemos un staff grande que es los martes a las 7 de la mañana, donde presentamos los casos nuevos. Pero ese staff se continúa con una ronda que hacemos con todo el equipo interdisciplinario, lo lidera o el doctor Diego o la doctora Angélica, y prácticamente todos los días pasamos ronda para mirar en qué van los casos. Yo sé que para muchas familias, a veces los mensajes que cuando preguntan por el ser querido, los mensajes pueden ser muy simples. Realmente es porque los auxiliares no pues tienen que mandar mensajes así, pero tengan paciencia, por favor. Nosotros, yo siempre les digo que el paciente entra al proceso terapéutico y es como si nosotros estuviéramos en una sala de cirugía en donde nosotros nos quedamos operando, interviniendo, atendiendo al paciente y ya en su momento estaremos dando información a la familia. Sabemos que asumimos una gran responsabilidad de cuidar sus hijos, sus hijas, sus seres queridos y bien, nosotros en este modelo nuestro trabajamos mucho desde la interdisciplinariedad porque somos un grupo de especialistas, psiquiatras, psicólogos, trabajadores sociales, terapeutas familiares, neuropsicólogos, terapeuta ocupacional, enfermeros, médicos generales, que estamos en torno a conocer cada paciente. Realmente nos da mucha alegría tener esta posibilidad de atender muchos pacientes, porque sí sentimos que podemos estar dejando una huella, una experiencia emocional reparadora para el paciente, para la familia. Y estos grupos y estas reuniones que hacemos los miércoles, Freddy, buscan eso, que estemos más cerquita de la familia. Si bien no vamos a hablar de casos en particular, porque eso ya es asunto que corresponde más a cada caso clínico que se discutirá con el equipo psicosocial, pues sí podemos dar algunos elementos grandes que puedan servir a todas las familias, ¿sí? Sí, Entonces, doctor, claro que sí. Este es el momento entonces para invitar a nuestras familias para que vayan generando sus dudas, sus inquietudes también en nuestro chat, también los que quieran participar, les habilitamos el micrófono, nos pueden solicitar a través de la manito, levantando la mano, o nos piden también a través del chat que quieren intervenir. Y doctor, precisamente hablando desde esas generalidades, preguntas que a todos nos sirvan, esta es una de esas preguntas quizás que muchos la pueden tener. Joana nos dice, buenas noches. ¿Cómo se puede dejar o sustituir este medicamento para dormir? Axoplicona de 3 miligramos. Muchas gracias. bueno, ¿sabe qué, Freddy? Muy buena la pregunta, pero Sí, doctor. antes de responder esa pregunta, yo sí quisiera hablar un poquito algunas cosas generales de los medicamentos. Porque A propósito, muy bien. esta primera parte estamos hablando de qué es la psiquiatría, qué es una evaluación diagnóstica. Bueno, yo sí quisiera hablarles un poquito de medicamentos, ¿cierto? Miren, decirles, por ejemplo, que los medicamentos de psiquiatría están muy estigmatizados, están muy mal interpretados. La gente tiene mucho miedo y piensan que ir donde el psiquiatra es sinónimo de empezar un medicamento, nunca quitarlo, antes producirle más sueño, más somnolencia y robotizarlo, ¿cierto? Entonces, cada que nosotros hacemos alguna fórmula, casi seguro el vecino, la vecina, el hermano, el amigo va a desestimar ese tratamiento y le va a decir, suspenda ese medicamento, ponga de su parte, y entonces los medicamentos, si bien la psiquiatría está estigmatizada, no bien comprendida, los medicamentos que usamos tampoco. Por eso es que la adherencia a los tratamientos es tan bajita. Uno le manda, de cada 100 pacientes que uno les manda el tratamiento, por ahí el 70% se lo toman. Y después de unos meses, muchos pacientes lo suspenden. Y son poquitos los que tienen esa adherencia por el tiempo que uno necesita. Esos medicamentos son, digamos, antidepresivos, antipsicóticos, ansiolíticos, estabilizadores del ánimo y cumplen una función. Son sustancias, son medicinas coayudantes que ayudan a estabilizar el sueño, a estabilizar el comportamiento, a mejorar el autocontrol. Entonces son sustancias que son terapéuticas y que nosotros desde la clínica Servit trabajamos para que sea la mínima dosis necesaria pero efectiva del medicamento que mejore la funcionalidad. A nosotros no nos interesa mucho que, que los pacientes se afecte más o que puedan perder su funcionalidad. Entonces, queremos es como que esté lo mejor posible, que eso no afecte su lectura, su capacidad de trabajar, su capacidad de movimiento. De todas maneras, los medicamentos sí tienen algunos efectos secundarios. Tratamos de apoyarnos en la experiencia clínica, en hacer una comunicación muy sincera con el paciente
con la familia para mostrar los beneficios, los riesgos, hablar de algunos efectos adversos. Pero sí les quiero decir que cuando uno inicia un tratamiento farmacológico, son como tres etapas. La primera etapa, cuando empezamos el tratamiento farmacológico, que es como cuando uno se monta en un avión y el piloto despega el avión. Después, en la parte de la mitad del vuelo, ya el piloto está más tranquilo, se relaja y nuevamente, cuando estamos aterrizando, el piloto también pone nuevamente muy alerta porque son los puntos más peligrosos, el despegar y el aterrizar. Así pasa con los medicamentos. Empezamos despacio, sostenemos durante un tiempo y cuando vamos a suspender, lo debemos hacer de manera gradual y de manera paulatina. Entonces, con eso yo quería decirle a la persona que nos preguntó que la esopiclona es un medicamento que se utiliza para el insomnio. Esos medicamentos se mandan por un tiempo determinado, tratamos de que no superen los 3 meses, pero si ya la persona definitivamente lo necesita para dormir, lo más recomendable es que vaya donde el especialista a ver qué más se puede hacer, porque esos medicamentos como la esopiclona, solpidem, sí producen adicciones. Entonces es muy importante que busques ese apoyo de psiquiatría para mirar cómo pueden disminuir ese medicamento. Freddy, estoy contento porque ya vamos en 96 familias. Eso está muy bien porque, y quisiéramos llegar a más, porque nosotros nos gusta hablar, no porque estemos necesitando que lleguen pacientes, no, es porque necesitamos que se prevengan las enfermedades mentales, necesitamos que se prevengan las crisis. Y eso lo hacemos a través de estas estrategias psicoeducativas que los hacemos cada 8 días. Tenemos muchos videos colgados en YouTube que esperamos que ustedes también consulten. Las últimas 2 semanas no estamos poniendo en nuestra página estos videos de YouTube porque estamos enfocándonos más que todo a hacer estos encuentros presenciales y tratando de que lleguen las familias de los 200 pacientes de hospitalización parcial, 245 que están en el barrio Calasanz, los 100 familias de los pacientes internos y las 100 pacientes de los 100 familias de los pacientes que están aquí en hospitalización parcial de Oriente. Servid, pues tiene la sede en el Oriente y la sede en el barrio Calasanz. Ya hemos dicho muchas veces, hacemos un proceso corto de internamiento acá, de hospitalización, pero rápido los pasamos a un hospital parcial, a un hospital día, en el Carmen y allá en Medellín, tratando de que el paciente vaya 1 o 2 veces por semana, donde un equipo psicosocial lo va a acompañar, donde procuramos de que no se ausente del colegio y también de que no le demos incapacidad para que pueda estar, no se le afecte mucho los ingresos económicos. Ahora, cuando hay que dar una incapacidad, pues la damos, pero lo que queremos es que no recaigan los pacientes. Nosotros estamos muy contentos porque el año pasado, en el 2024, atendimos 1.200 pacientes, 1.200. Y durante ese año de los 1.200 pacientes, solo tuvieron que buscar los sitios de urgencia para resolver problemas mentales o descompensaciones, menos del 1%, porque el resto, todos se encontraban en Servir, la institución que a través de los equipos psicosociales los está atendiendo. Y solo se rehospitalizó el 5% de la totalidad de pacientes que tuvimos en el 2024. Eso es una estadística muy favorable. Yo siento que tiene que ver con un trabajo integral interdisciplinario. Eso tiene que ver con un compromiso muy grande que conseguimos de la familia. Eso tiene que ver con buena capacitación. Así es, doctor. Y hablando precisamente de este espacio, a mí una familia me preguntaba que si esto era únicamente para las familias que tienen los pacientes en internamiento o en hospitalización parcial. Yo le decía que no, es una invitación abierta. De hecho, nosotros lo publicamos en las redes sociales, en los estados, en todos los contactos de WhatsApp. La invitación, familias, es para que ustedes repliquen la información, porque es que acá es un espacio en el que muchas personas van a poder despejar sus dudas y sus inquietudes, van a aprender acerca de la salud mental y, como lo decía el doctor Ramón, buscamos es generar espacios de prevención. Eh, y bueno, y de eso se trata, doctor. Entonces, en este espacio de interlocución, por acá, Yu nos dice, cuando el paciente está ansioso, internado, ¿se le dan más medicamentos? Sí, cuando el paciente está muy ansioso, muy inestable, nosotros sí usamos más medicamentos, pero tratamos de que cuando se vaya salga con la mínima dosis necesaria de medicamentos. Freddy, una pregunta, ¿ya mandaste el link para la asistencia? Ya lo voy a compartir, doctor, claro que Ah, sí, ya bueno, lo voy a compartir. gracias. Por acá.
Por acá también la misma persona nos dice, cuando una persona habla sola, siempre es esquizofrenia. No, 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 hay gente que habla sola y no tiene esquizofrenia. No, así que no hay problema. Hasta es bueno hablar solo para desahogarse. Pero cuando uno ve un paciente con esquizofrenia, uno está con el paciente y el paciente está hablando solo, como si estuviera hablando por teléfono. A veces habla despacitico y a veces habla duro. Cuando habla pacitico, uno dice que está haciendo musitación. Y cuando habla duro, uno dice que está haciendo soliloquios. Freddy, yo quisiera mirar, saber de trabajo social de la sede de hospitalización parcial de aquí de El Carmen, ¿quién de los trabajadores sociales está presente? ¿Quién? Por favor, ¿quién de trabajo social del Oriente? Bueno, entonces, ¿quién Y de de trabajo, Calasanz, quién de Calasanz, quién está presente? Bueno, Buenas noches. Hola, Ligia, muchas gracias. ¿qué tal? la doctora Eh, Ligia. bueno, no sé si hay algunos otros colaboradores de Servir, profesionales o talleristas que estén acá. Bueno, listo, no. Lo que también, Freddy, muy importante lo que acabas de decir. No porque ya no esté el paciente con nosotros, ya podría no seguir en esta conexión. Nosotros tenemos capacidad hasta de 500 personas. Aquí van 94. Y qué bueno, entonces, que no se desconecten, que sigan escuchando. Por ahora, este es el formato que tenemos y queremos seguirles aportando con otras alternativas de conferencias que les puedan servir mucho a ustedes. Bueno, entonces por ahora no estoy viendo conectados nadie de trabajo social de Calasanz ni de aquí de En Oriente, la sede Oriente. para que tengamos presente y para que lo hablemos mañana, pues Freddy, con Cristina Pérez. Listo. Sí, doctor, claro que sí. Bueno, a ver, ¿qué más hablamos? Por Mi- acá, doctor, sí, señor. ¿Qué pregunta? Sí, por acá David Marulanda nos dice, buenas noches, saludo cordial. Un saludo especial, doctor Ramón. Pasado un año y medio de que mi hijo decidiera abandonar Servir para evitar la calle, quise acompañarlo y participar con una pregunta. ¿Cómo sostener una relación con un hijo adicto en condición de calle y poder hacer frente a los posibles problemas de salud mental derivados, específicamente para uno como padre? Como el sistema de salud y el modelo de la clínica Servir específicamente propone atender o apoyar a la familia en estos casos. Desde mi experiencia particular, puedo afirmar que aquí hay un sector poblacional muy vulnerable y completamente desatendido por el sistema y las unidades que brindan este tipo de servicios. Es una pregunta pues como muy larga, ¿cierto? Sí, muy compleja, pues lo que yo le entiendo al señor David es a los habitantes en condición de calle, que la mayoría de ellos tiene una adicción, ya sea alcoholismo o consumo de sustancias psicoactivas, ¿qué hacer? Y hablando desde las generalidades, él habla de su hijo, pero es una pregunta que realmente sí vale la pena que usted nos dé su apreciación. Pero eso tiene tanto de largo como de ancho porque estamos hablando de una problemática que sabemos que desde las diferentes instancias, desde el Estado, desde las diferentes alcaldías, la gobernación, siempre se hace algo por esta población, pero realmente es complejo, doctor, porque es una decisión, además, porque ellos deciden estar en la calle y es ya su condición y su modo de vida y es como un confort para ellos estar en la calle. Bueno, mira, yo sí estoy profundamente convencido que la calle no es un proyecto de vida, no es una elección. Yo pienso que las personas habitantes de calle, en su mayoría, son enfermos mentales, casi todos, y incluida la enfermedad mental adictiva. En el caso de David, sí realmente es doloroso lo que él ha vivido como padre, es realmente muy tenaz, muy valiente él. Si Eh, gustan, aclaro la pregunta. sí, David. Sí, David, claro. Muy buenas noches para todos. De nuevo por aquí, acudiendo a estas charlas que me parecen interesantes y que doy fe de que es para todos, porque hace mucho tiempo que mi hijo abandonó Servir y aún me siguen llegando los mensajes y puedo acudir. La pregunta no es tanto por el problema de salud mental del hijo o de la persona que está habitando la calle. Si leemos bien la pregunta, lo que estoy diciendo es la vulnerabilidad que tenemos como familias, nosotros como padres o los hijos de esa persona adicta que decide habitar la calle es muy grande. ¿Cuál es la propuesta que se tiene del sistema de salud? ¿Cuál es la propuesta que se tienen de las unidades que atienden y prestan este tipo de servicios para atender las familias? Que con estos problemas, cuando un hijo llega a esa condición o cuando un padre llega a esa condición de calle,
somos muy vulnerables y nuestros problemas de salud mental deben ser muy grandes, que muchas veces no están diagnosticados y por eso no los conocemos o desconocemos buena parte de lo que estamos padeciendo. ¿Qué propuestas tienen las unidades, el sistema y específicamente Servir? ¿Cómo a esta población vulnerable se le puede atender? Era básicamente esa la pregunta. David, sí, mira, es que el sistema de salud colombiano realmente el alcance de lo que hace no es tanto, porque atienden los pacientes cuando están en crisis, atienden los pacientes cuando aceptan voluntariamente buscar un tratamiento, pero cuando es un internamiento sin el consentimiento del paciente, ahí la ley colombiana como que no cuida mucho a los pacientes. Entonces, las familias sí sufren mucho. Y en los procesos que nosotros hacemos, David, pues tratamos que durante el tiempo que estén acá en el proceso con nosotros, pues reciban ese apoyo, esa ayuda, pero uno quisiera, y yo siento que prácticamente en situaciones como la de ustedes, ese acompañamiento debe ser pues muy largo, muy permanente, pero el sistema es así y hoy en día muchos de los pacientes están por fuera del sistema de salud, básicamente porque, es adicto, no quiere internarse, entonces déjelo y entonces espera uno que la parte de la protección del sector social se encargue de cuidarlos y no hay mucho apoyo también. Entonces, realmente los enfermos mentales no les está yendo bien con esa situación. Aquí hemos avanzado mucho, es porque realmente sí nos damos la oportunidad de tener algunos pacientes que al principio no quieren estar. Y nosotros con las herramientas terapéuticas de conversación, de medicamentos, de talleres, podemos realmente cambiarle el interés a los pacientes y hemos tenido casos muy exitosos de pacientes que venían en vida de calle y se han reincorporado. Pero sin duda la situación de tu hijo David es una situación pues muy, muy compleja. El sistema de salud colombiano incluso promueve la desinstitucionalización. El sistema de salud habla de reducción del daño en pacientes que están consumiendo en la calle y si no quiere buscar ayuda, pues no. Entonces es muy difícil eso. Gracias, David, por tu pregunta. Bueno, por acá tenemos doctor Isabel Díaz, nos dice, buenas noches, doctor. ¿La hospitalización parcial es opcional o es una continuidad del tratamiento? La hospitalización parcial es una opción para los que consideramos que necesitan, porque hay pacientes que pensamos que no necesitan. El paciente estuvo, se hospitalizó, le fue muy bien, hasta luego, siga por fuera con su proceso de ambulatorio, consulta externa por su EPS, o ni siquiera consulta externa de psiquiatría, sino medicina general. Pero nosotros aquí tratamos de que sean poquitos días internamiento y más días de hospitalización parcial, hospital día, para no afectar las incapacidades, para mejorar el funcionamiento. También valga decirlo porque tampoco queremos que los pacientes eso es una enfermedad que se llama hospitalismo. Entonces quisieran estar aquí pues, todo el tiempo. Y no es eso, También. no es eso. Es que no es mejor eh, una buena institución, no es mejor que una buena casa. Y yo creo que las familias sí deben aprender a convivir, a conocer a esa persona que tiene una enfermedad mental. Ahí pues toca prepararse y llenarse de herramientas terapéuticas los miembros de la familia. Bueno, y siguiendo también en esa misma línea, doctor, por acá nos preguntan también, ¿cuánto puede tardar la hospitalización? Bueno, depende, Freddy. Mire, nosotros estamos queriendo trabajar para que un paciente en 2 semanas salga de una hospitalización de la unidad de salud mental. Pero hay pacientes que sí necesitan un poquito más de tiempo, pero cuando llega a internarse por una enfermedad adictiva y quiere hacer el proceso terapéutico son de 3 meses internos y otros 3 meses en hospitalización parcial o hospital día. Y con ese periodo de tiempo en adicciones, pensamos que es un buen tiempo para conseguir buenos resultados para los pacientes y las familias. Bueno, muy bien. Por acá Isabel nos dice, por favor, me podrían compartir el teléfono donde se pueda comunicar por audio. Es difícil la respuesta de los chats. Bueno, Isabel, ya en un Bien. momento te comparto el teléfono donde nos puedes contactar, el teléfono de atención al usuario, también la línea de WhatsApp y ahí te estaremos direccionando a lo que necesites. Y queremos contarles a las familias, doctor Ramón, que en este tema pues de la comunicación vamos a tener una reinvención, nos vamos a reinventar y vamos a mejorar precisamente todos estos procesos de comunicación para tener un mejor acercamiento con nuestras familias. Entonces, dame un segundo, ya te comparto el contacto para seguir acá con las preguntas.
Por acá Cindy nos dice, buenas noches, ¿qué diferencia hay entre un trastorno mixto de ansiedad y depresión y un trastorno bipolar? Bueno, nosotros pensamos que, bueno, la depresión es la tristeza, el aislamiento, la pérdida de peso, el insomnio, la idea de minusvalía, de culpa. Esa es la depresión. La ansiedad es la intranquilidad, la angustia, la zozobra, la preocupación excesiva y el insomnio de no poderse dormir temprano. Muchas veces se asocian la depresión a la ansiedad, o sea, trastorno depresivo ansioso. Bueno, o a veces una persona es muy ansiosa y termina deprimiéndose. Listo. Y para efectos prácticos se tratan con el mismo medicamento, que son los antidepresivos, como la sertralina, la fluoxetina, el escitalopram, la paroxetina, la venlafaxina. Eso. Listo. En cambio, la enfermedad bipolar es una enfermedad que se caracteriza porque la persona tiene épocas en que está deprimido y épocas en que está muy alegre, muy logorreico, muy conversador, muy impulsivo, muy desinhibido, muy grandioso. Entonces, realmente hay una gran inestabilidad emocional. El bipolar se trata con estabilizadores del ánimo como el carbonato de litio, la carbamazepina, el ácido valproico, el topiramato, la pregabalina, pero los otros sí se tratan con los antidepresivos que ya les dije. Está muy buena la pregunta, Freddy, muchas gracias. Ahora, nosotros siempre vemos a alguien que tiene una depresión, tenemos que mirar, ¿será solo depresión o será que el papá, la mamá es bipolar? Y a veces cuando yo le mando al depresivo algún antidepresivo, y en vez de poner, se me alivia demasiado rápido, se pasa de la tristeza a la alegría muy rápido, entonces ya uno dice, no, lo viramos, lo volteamos, lo ciclamos, lo transformamos depresivo en bipolar y entonces ahí hay que estar muy pendientes de que sea lo que es o depresión o ansiedad o trastorno de depresión ansioso o enfermedad bipolar para ser más específico con la medicación. Bueno, por acá Carlos nos dice que no ve la lista de asistencia, ya se las acabé de compartir. Lo mismo, el contacto telefónico se los compartí a todos para que lo tengan presente y nos puedan contactar en Servir. Por acá Lina Marcela nos dice, lo entiendo tanto, hubiera querido haber conocido la institución hace un año y haber tenido todas estas herramientas. Bueno, ahí realmente eso nos anima, Freddy, a que sigamos reuniéndonos con las familias. Y yo los invito y les agradezco mucho. Manden preguntas, mándenlas, que si no se las alcanzamos a responder ahorita, las respondemos la próxima vez. Freddy, mira, aquí yo estoy viendo una pregunta, ve. Eh, Mira, esta pregunta es, cuando una persona tiene síndrome de autismo, suele ocurrir que los medicamentos prescritos para otras patologías pueden producir un efecto adverso, Verso. particularmente en los brotes psicóticos. ¿Cómo resolver este efecto? Bueno, a ver si soy capaz de responderle. Miren, el autismo es un trastorno del neurodesarrollo y el autismo se asocia con mucha frecuencia a otros diagnósticos de psiquiatría. Por ejemplo, el trastorno oposicionista desafiante, la discapacidad intelectual, la depresión, la ansiedad, ¿cierto? Y esos pacientes con esas afectaciones del neurodesarrollo, dentro de lo que hemos estudiado, porque ese es un tema que a mí me interesa mucho, los medicamentos tienen que ser prescritos con mucho cuidado y casi que uno debe ser como cuando uno hace una cirugía de alta resolución, poniendo de a poquitos medicamentos, sí, de a poquito, poniendo poquito, quitando. Entonces, los efectos adversos se disminuyen en la medida que, que se hace un uso escalonado de la medicación. Desafortunadamente, algunos pacientes con autismo hacen un brote psicótico y pues toca tratarle la psicosis y también hay que tratarle el autismo, sobre todo si con algunas afectaciones en la regulación emocional. Bueno, Freddy, aquí veo otra pregunta. Muchas veces somos juzgados como padres, a veces señalan que es nuestra culpa, que el paciente está así. ¿Cómo afrontar esto? Bueno, yo me gradué de psiquiatra hace 25 años y yo creo que yo repito casi siempre lo mismo. La enfermedad no es culpa del paciente, pero tampoco es culpa de la familia. Aquí no se trata de culpabilizar a nadie, aquí se trata de responsabilizarse. Yo no soy culpable de padecer una enfermedad bipolar, por ejemplo, pero sí debo responsabilizarme de que si me tomo el estabilizador del ánimo que me manda un especialista en psiquiatría, pues me lo debo tomar el tiempo mínimo que él me lo recomiende. Entonces, y a veces los pacientes no son conscientes de su enorme responsabilidad. Y cuando no son conscientes,
De eso es la familia la que tiene que apersonarse de eso, ¿cierto? Y pues la gente juzgará, uno entiende eso, porque nadie sabe cómo vive el otro. Los seres humanos por naturaleza propia somos muy juzgadores, pero somos expertos en juzgar a los otros. Y si tuviéramos un poquito más de compasión, antes de mirar la lagaña en el ojo del otro, miraríamos ese palo que está en el ojo propio. Pero la gente, sí, los papás de personas con alguna enfermedad mental, sí son muy estigmatizados y a veces la gente piensa que no hicieron bien las cosas, habiendo hecho lo mejor. Lo que pasa es que, como lo hemos hablado, Freddy, las enfermedades mentales son multicausales, factores genéticos, ambientales, culturales, en fin. Que sí quiero que sepan que nosotros pensamos que los medicamentos son importantes, que son beneficiosos, la mínima dosis necesaria, por el tiempo mínimo que se requiere. Quiero que tengan mucha precaución, porque a veces la gente ve un paciente con una esquizofrenia o una enfermedad bipolar y se va deteriorando con los años. Y la gente dice, no, siguió con el tratamiento psiquiátrico, se deterioró. Y no es que sea la medicación la que lo deterioró, es la enfermedad mental la que deteriora el paciente. Eso lo ve uno mucho, sobre todo en los pacientes con, con esquizofrenia, por ejemplo, que se deteriora mucho la memoria, la atención, la concentración, la voluntad. Y ni se diga los pacientes adictos, es que los pacientes adictos realmente se deterioran mucho, incluso se deterioran tanto que ellos ni se dan cuenta de que hablan enredado, hablan con malas palabras, se sientan de mala manera, comen de manera muy precaria, no miran de una buena manera y se desconectan en el pensamiento. Y mucha gente cree, vio, es que por haber dejado el licor o porque está en tratamiento de psiquiatría. No, es que hay muchas personas que tienen esa enfermedad de base. Bueno, doctor, por acá Adriana Ciro nos dice qué es hospital día y cómo sería. Pues yo, si usted quiere darle como una explicación así para poderle dar paso, porque tenemos muchos Mire, mensajes en el chat, dale, la dale, invitación, la invitación es a que nos contacte en ese número que les acabamos de compartir y ahí les podemos explicar detalladamente en qué consiste nuestro proceso de hospitalización parcial. Bueno, aquí dice, a mí me interesa leer esta pregunta. Buenas noches, ¿va a haber momentos en que uno no pueda asistir a alguna cita o algún taller de hospital parcial? ¿Pasará algo con eso? Mire, nosotros necesitamos que la hospitalización parcial, el hospital día, que básicamente es que durante un mes, 2 meses o 3 meses, todo el equipo de Servit está a cargo del paciente, los atiende de manera pronta, les agiliza citas, los hace ir a la sede de Calasanz o el Carmen 1 o 2 veces por semana, de 9 de la mañana a 3, 4 de la tarde, y se participa de diferentes talleres, diferentes grupos. Sí. Doctor, por acá hay una apreciación muy interesante también que me parece que es importante leerla porque nuestros invitados pues se toman el tiempo para escribirla. José nos dice, en el caso de los habitantes de calle, doctor Ramón, la Corte Constitucional debe cambiar este paradigma y saber que el desarrollo de la libre personalidad no está por encima de la enfermedad, ya que ellos necesitan ayuda profesional y de acuerdo a su evolución devolverlos a la sociedad ya recuperados. Por eso vemos todos los peligros en la calle a los que están expuestos los mismos por el Estado no tratarlos. Yo estoy de acuerdo con eso, o sea, yo sí Sí. digo que es que el libre desarrollo de la personalidad, no, no. Las drogas no son decisiones, pues eso uno no puede dejar de tratar pensando simplemente que haga lo que quiera porque es mayor de edad, no. Yo estoy de acuerdo con que hay que buscar tratamientos, pero dolorosamente, si el objetivo de la hospitalización es curar la enfermedad, realmente es casi que imposible. En muchos casos se controlan, muchos se recuperan, pero hay casos que definitivamente el paciente es un enfermo y se deteriora. Y parte de la enfermedad es buscar la calle, estar como habitante de calle. Dice que es la responsabilidad del Estado y la sociedad recuperarlos. Sí, ayudarles mucho, pero la recuperación depende de muchos factores. Bueno, doctor, por acá Erika, pues hace una pregunta muy desde lo específico, pero quizás de pronto a otras familias les pueda servir, queriendo saber dónde podemos adquirir la medicina para nuestro paciente. Está medicado con prega- pregabalina, pero este medicamento está agotado, por no decir descontinuado. Muchas gracias. Freddy, toma nota de Erika Vargas.
para que miremos específicamente el caso de la pregabalina, ¿cierto? Eh, Bénica, si quieres, mañana nos escribes a ese número que compartí en el chat. Enseguida lo voy a volver a preguntar, lo voy a volver a socializar y nosotros a través de ese mismo número te damos respuestas para que el doctor pueda profundizar más qué es lo más conveniente en este caso. Bueno, por acá nos dice doctor Andrea Zuluaga, buenas noches. ¿Cuáles pueden ser algunas acciones que puede implementar, que puede emplear una familia para convivir con un miembro de su hogar que presenta trastorno límite de personalidad? Sí, yo creo que ahí se puede hacer mucho. Lo primero es conocer la familia, qué es un trastorno límite de personalidad, cuáles son los síntomas, cuáles son los signos, cómo se puede detectar tempranamente esa inestabilidad, cómo hablarle, cómo comunicarse con la persona que tiene el trastorno límite. Y lo más importante, qué estrategias terapéuticas va a tener el familiar para cuidarse, para protegerse, para que no esta condición clínica de la persona no lo afecte demasiado, porque realmente sería como que, como el cuento que pues alguien está en un problema, pero si una familia no está suficientemente protegida, sana, emocionalmente estable, no va a ser un buen cuidador. Entonces, sobre todo en personalidad límite, la familia tiene que llenarse de capacitación y de mucha paciencia y aprender las herramientas que se les enseña desde la terapia. Bueno, Bueno, doctor, hablando precisamente de trastornos, por acá nos dicen si los trastornos de personalidad se pueden medicar. sí, sí se medican trastornos de la personalidad cuando están asociados, por ejemplo, si tiene asociado al trastorno de la personalidad una depresión. Con los criterios de la depresión se le da antidepresivos. Si tiene el trastorno de la personalidad y tiene mucha ansiedad, se puede medicar con ansiolíticos. También se puede usar estabilizadores del ánimo, incluso antipsicóticos a dosis bajitas. Sí se puede usar, pero en general no se usa como, si solo es el trastorno de la personalidad, no es de primera línea usar el medicamento. Bueno, por acá nos dicen si una persona ludópata es una enfermedad muy grave. Bueno, sabemos que la ludopatía es la adicción al juego. De hecho, en nuestra clínica Servida hemos tenido pacientes con este diagnóstico, doctor. Sí, lo has dicho, Freddy, es que una adicción puede ser a sustancias, pueden ser adicciones comportamentales. La más común es esta, vean, esta, el celular, las redes sociales. Pero, y el juego patológico, la ludopatía, se trata como cualquier otra adicción y se hacen estrategias psicoterapéuticas para que la persona pueda parar la conducta compulsiva. Bueno, yo creo, doctor, que estás dando respuesta a esta pregunta que nos dice Carlos. Una persona adicta a páginas en Google o pornografía, ¿cómo tratarla en casa una vez terminada la hospitalización en Serví? ¿Me repites la, Freddy, qué cuál? Por acá Carlos nos dice, una persona adicta a páginas como Google o pornografía, ¿cómo tratarla en casa una vez terminada la hospitalización en Serví? Yo espero que después de esa hospitalización de Servir se tengan suficientes herramientas para que pueda, pues, justamente prevenir ese uso, ese consumo de páginas pornográficas, de esa adicción. Es que una adicción muy compleja, muy difícil. Es lo que hemos instaurado aquí, debe continuarse en casa. Freddy, veo dos preguntitas ahí como para ir cerrando, para que no nos vamos más de las 8. La pregabalina no está descontinuada, se continúe con el nombre, sigue con el nombre lírica. Sí, lírica o pregabalina es un medicamento que se puede conseguir. Dicen que si saben si Sura está suministrando la quetiapina. Yo en estos momentos no sé si le esté suministrando la quetiapina. A nosotros sí nos está llegando para los pacientes que tenemos acá. Lo que pasa es que la quetiapina, el nombre comercial se llama Seroquel. Y el Seroquel sí salió hace poquitos días del mercado colombiano y se ha dicho que sí se puede comprar la quetiapina, no como Seroquel, en diferentes farmacias, pero yo no sé si en Sura esté agotado. Hay créanme también que en Colombia no solo se agotan los medicamentos en Colombia, después de la pandemia en todo el mundo la medicación, los psicofármacos se han agotado mucho porque se ha aumentado la enfermedad mental y pues sí, no se ha producido suficiente psicofármaco. Bueno, Bueno, por acá nos dicen que Sura no está suministrando la quetiapina y que la compran de manera particular. Pues la venden, es un precio asequible, pero es muy importante no tampoco comprar cualquier quetiapina porque vienen de diferentes gramajes, doctor, ¿cierto? Entonces, por eso es muy importante la valoración psiquiátrica. sí,
pero sí, es verdad, que sea una quetiapina de buena marca, siguiendo la recomendación del especialista, no es un medicamento tan costoso. Pero yo creo que sí se va a encarecer, Freddy, porque como la molécula se fue, entonces las farmacias empiezan a vender más esta y pueden de pronto pues aumentar el valor, el costo, ¿cierto? Sí, doctor. Bueno, doctor, son las 8 de la noche. Terminamos nuestra sesión académica con 101 familias conectadas. Sí. Qué bueno que nos sigan acompañando, que las mismas 100 se encarguen de replicar nuestro link. Nosotros siempre lo publicamos en las redes sociales y que siempre serán bienvenidos a este espacio de aprendizaje, doctor Ramón. Sí, muchas gracias familias por estar esta noche. Hemos hablado muchas cosas muy interesantes, hemos hablado de los trastornos mentales, los diagnósticos, los medicamentos, hemos resuelto algunas preguntas, llegamos a más de 102 personas, los queremos invitar a que se sigan conectando con nosotros, les anunciaré cuándo será la próxima mía, les pueden pasar ese link, el link no cambia, el link es el mismo, ¿cierto, Freddy? Sí, Siempre. doctor, es el mismo siempre. Mándenlo a las familias, mándenlo a los amigos, a las amigas, a todo el que lo necesite, porque el conocimiento es propiedad del universo. El conocimiento es para compartirlo, ¿listo? Bueno, por acá nos están llegando muchos mensajes de agradecimiento, doctor. Ojalá los pudiéramos leer, pero para la seguridad de las familias, pues nosotros los leemos porque esta sesión queda grabada y posteriormente pues la vamos a montar en nuestro canal de YouTube. Entonces ya, feliz noche, una bendecida semana y los esperamos la próxima semana con otro tema muy importante en nuestras sesiones académicas Servir. Bueno, gracias, feliz noche para todos.